Jueves 30 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Hacemos enseguida una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Gobierno y CONAIE firmaron el acuerdo de paz con el que se pone fin a las paralizaciones. Autoridades gubernamentales y del movimiento indígena hicieron un llamado a la unidad tras llegar a un acuerdo. Miles de indígenas se organizan para regresar a sus comunidades tras el fin del paro nacional. En lo internacional, Putin advierte contra el posible despliegue militar de la OTAN en Finlandia y Suecia, después de que ambos países fueran formalmente invitados a unirse a la Alianza Atlántica. En los deportes, este 1 de julio inicia la edición 109 del Tour de Francia, que terminará después de 21 etapas. Atención amigos televidentes, con la firma del Acta por la Paz suscrita entre el gobierno y los líderes indígenas se puso fin a 18 días de movilizaciones. El documento establece acuerdos y propuestas de trabajo para los próximos 90 días. 4 firmas sellaron el Acta por la Paz suscrito este 30 de junio en Quito entre los presidentes de la CONAIE, Leonidas Diza, de la FEN, Eustaquio Toala, y de la FEN, Singari Espinosa, con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. La firma se dio luego de una mañana y tarde de tensión en la reunión convocada por la Conferencia Episcopal, que actuó como veedora de este proceso que puso fin al paro nacional. Y hoy creo que estamos buscando juntos ese bien común. El país necesita la paz. El acta contempla, entre otras cosas, las medidas ya adoptadas por el régimen con los decretos 452 sobre el control de precios, el 456 sobre las medidas compensatorias para los sectores vulnerables, pero además se reitera la derogatoria del decreto 95 sobre hidrocarburos, la reforma del 151 sobre el plan de acción minero. Se instalará una mesa de diálogo para el seguimiento de estos acuerdos y resolución de los puntos pendientes, que durará 90 días. También se establece la finalización del paro y el regreso paulatino de las comunidades, el fin del estado de excepción y la reducción de 5 centavos más al diésel y las gasolinas extra y ecopaís. Eso es sentar con diferentes universidades y construir una propuesta de focalización. Podemos construir, ustedes, nosotros, todos, ese Ecuador que nos merecemos. La suscripción del documento se lo hizo con la aprobación de las bases indígenas, aunque por parte de la FENOCIN hubo reparos y en un momento incluso negativa para firmar el acta. Aunque superada la tensión, se pusieron de acuerdo y finalmente, luego de unos largos 18 días, hubo diálogo, hubo acuerdos y ahora espera el país la reconciliación. Carolina Basante, Noticias 7. Luego de que se firmara el Acta por la Paz, autoridades gubernamentales y del movimiento indígena se pronunciaron, hicieron un llamado a la unidad. Un apretón de manos y luego algarabía. Así fue el inicio del fin de 18 días de movilización a escala nacional. El primero en pronunciarse luego de la firma del Acta por la Paz fue el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien integró la mesa de diálogo como representante del Gobierno nacional. Firmamos el Acta por la Paz, con la que se da fin al paro y se hace un llamado por la convivencia pacífica, el orden público, el desarrollo económico del país y la reconciliación nacional. Hoy no hay ganadores ni perdedores individuales. Hoy el único ganador es el Ecuador, rezaba un tuit en su cuenta oficial. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se refirió a los pedidos logrados por la movilización. Solo la lucha nos ha permitido conquistar derechos. Sí tenemos resultados en la Agenda Nacional de 10 puntos. Sí logramos medidas para aliviar la situación económica, salud y educación de las familias vulnerables del campo y ciudad, expresaban en la red social. Simultáneamente, el presidente Guillermo Lasso escribía en su cuenta de Twitter: hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos, paz en nuestro país. Terminó el paro, ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Ya en la Casa de la Cultura, los dirigentes de los movimientos indígenas hacían un llamado también a la unión.
No quedamos nosotros sin decir gracias, sino siempre, una vez más, convocar a la unidad. Luchemos. Este es un primer paso, sin embargo, hay mucho que caminar. Andrea Orbe, Noticias 7. Y desde la tarde de este jueves, miles de manifestantes del movimiento indígena que por 18 días permanecieron en la capital se organizaron para regresar a sus comunidades. Esto tras oficializarse el acuerdo de paz entre el gobierno y la CONAIE. A eso del mediodía de este jueves, cientos de manifestantes del movimiento indígena provenientes de Cotopaxi ingresaron a la capital por el sur de la urbe con dirección hacia el centro histórico. Unos en vehículos, otros en camiones y la mayoría a pie. Recorrieron la avenida Maldonado exigiendo a los comerciantes que cierren sus negocios. Incluso se exigió a vendedores informales que no comercialicen sus productos. A la altura de la ciudadela Nueva Aurora, se enteraron del acuerdo de paz firmado por el gobierno y la CONAIE. Aún así, decidieron caminar con dirección hacia el centro de la ciudad. Una vez firmado el acuerdo, el escenario era totalmente diferente en la tarde de este jueves. Miles de manifestantes se organizaron para regresar a sus comunidades. Varios dirigentes hablaron con sus bases para abandonar la Casa de la Cultura, en donde permanecieron los últimos días. Aquí también líderes indígenas brindaron varios discursos. Tras esto, uno a uno comenzaron a retirarse del lugar, unos en camiones y otros en camionetas. Edison Saavedra, Noticias 7. Lamentablemente, 8 personas fallecieron durante este paro nacional, amigos, el más largo en la historia reciente de nuestro país. Las movilizaciones también dejaron centenares de heridos, delitos cometidos y pérdidas económicas. El paro nacional finalizó. 18 días de movilizaciones, cierres viales, protestas sociales pacíficas y también actos violentos que cobraron la vida de personas. Un saldo negativo de 8 fallecidos dejaron estas movilizaciones. Las 5 víctimas mortales de las protestas se produjeron en Guayabamba, El Arbolito, Calacalí, Cuenca y Puyo. El sargento José Chimarro fue asesinado en Xuxufindi por el ataque de manifestantes a un convoy militar, mientras que 2 personas no recibieron atención médica porque las ambulancias no pudieron cruzar los cercos. En cuanto a heridos, las organizaciones sociales señalan que son más de 365 manifestantes, mientras que la policía indicó que 238 uniformados fueron agredidos y 37 retenidos. Además, en estas protestas se efectuaron 5.251 eventos de alteración pública por actos vandálicos. Un total de 162 ciudadanos fueron aprehendidos, la gran mayoría en Quito. En materia económica, el sector hidrocarburífero perdió $201,3 millones, 1.205 pozos cerrados, 2,2 millones de barriles de petróleo sin producir, 287 estaciones de combustible desabastecidas. Mientras que en el sector productivo la estimación es de... Durante estos últimos 3-4 días ya estamos promediando pérdidas diarias que superan los $50 millones a nivel de todo el sector productivo en su conjunto. Y el total de pérdidas estimadas que tenemos, todavía es un número estimado que tendremos que terminar de asentarlo, está en alrededor de $500 millones. Otros hechos que marcaron las movilizaciones fueron los bloqueos viales en 23 de las 24 provincias del Ecuador, que generaron problemas para el abastecimiento de víveres, gas, combustible y tanques de oxígeno. El paro nacional fue convocado por organizaciones indígenas que buscaban respuestas por parte del gobierno a 10 puntos de índole social. Gobierno, CONAIE, FENOCIN y FEINE firmaron este jueves un acuerdo de paz con el que cesan las movilizaciones y así se espera que vuelva todo a la normalidad. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, lamentablemente ciudadanos del sector de San Bartolo en el sur de Quito bloquearon la avenida Maldonado para exigir la venta de gas de uso doméstico. Les tendremos los detalles de esto y más cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ahora les
les contamos que el municipio de Quito informó que la medida del pico y placa se va a retomar desde el día lunes 4 de julio. Los autos con placas terminadas en 1 y 2 no podrán movilizarse ese día y se retomará de manera paulatina. Esta restricción se suspendió, como sabemos, debido a los días de paro a escala nacional. Sin embargo, entrará en vigencia una vez que la ciudad regrese a la normalidad. Y por otro lado, el Ministerio de Educación anunció a través de un comunicado que más de 1 millón de estudiantes que estuvieron recibiendo clases a distancia podrán culminar el año lectivo de forma presencial. Se explicó que todas las instituciones fiscales de Sierra Amazonía retomarán las clases presenciales a partir de mañana, 1 de julio, mientras que para las fiscomisionales particulares y municipales, las autoridades educativas podrán decidir de manera autónoma mantener la educación a distancia o volver a las aulas de manera presencial. Para el régimen Costa, Galápagos, todos los establecimientos van a regresar a la presencialidad el próximo 1 de julio. En los 18 días de movilizaciones se reportaron 179 agresiones a periodistas, según datos de Fundamedios, que denuncia una violencia sistemática en contra de los trabajadores de la comunicación social en nuestro país. Nos están lanzando piedras en estos momentos. Escuchar pues los insultos hacia los medios de comunicación. Uno de los saldos lamentables que dejan las movilizaciones del paro nacional fue la violencia en general. Pero los periodistas y comunicadores fueron blanco de agresiones, particularmente durante estos 18 días de protesta. ¿Cuánto te pagaron para que mientas? La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, contabiliza 179 agresiones a trabajadores de la comunicación. Ataques con piedras, con palos, con objetos punzantes, latigazos. Hemos tenido ataques con líquidos hirviendo. Y denuncia una violencia sistemática en contra de la prensa. Está claro que las condiciones para el trabajo periodístico son bastante difíciles y existe un altísimo riesgo cuando los periodistas salen a hacer coberturas. En Ecuador, desde el año 2018, existe un comité para la protección de periodistas. Sin embargo, durante las movilizaciones de 2019 y las actuales, su gestión ha quedado en papeles. La sociedad ecuatoriana ha perdido la dimensión de lo que significa vivir en democracia. Y eso significa respeto, tolerancia hacia la forma de pensar y la forma de expresarse de otras personas. Desde el Consejo de Comunicación se emprendió una campaña e informó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de agresión reportados. Para trabajar conjuntamente en el desarrollo de medidas que garanticen la seguridad de los periodistas. Ricaurte, por su parte, insiste en que luego del paro, en las mesas de diálogo que se emprendan, la reconciliación entre la sociedad y la prensa es un tema pendiente. Porque evidentemente el 70% de las agresiones que ha sufrido la prensa en estas jornadas de protesta han correspondido a los manifestantes. A diferencia de lo que ha sido históricamente, que generalmente era la fuerza pública la principal agresora, ¿no es cierto? En este caso son los manifestantes. Carolina Basante, Noticias 7. Ciudadanos del sector de San Bartolo, en el sur de Quito, bloquearon la avenida Maldonado para exigir la venta de gas de uso doméstico. Denuncian que los carros distribuidores estarían vendiendo los cilindros hasta en $10 cada uno. Tanto al norte como al sur de la capital, el escenario es el mismo. Decenas de personas hacen largas filas en los exteriores de los centros de distribución de gas de uso doméstico en busca de un tanque. En el centro de distribución de San Bartolo, al sur de Quito, varias personas bloquearon la avenida Maldonado por varios minutos para exigir la venta de este producto de primera necesidad. Nosotros los que vivimos el día a día, los que tenemos que trabajar a diario, no podemos comer. O sea, hoy no trabajo, mañana no como. Tengo que estar aquí todo el día desde las 6 de la mañana para abastecerme de gas. La falta de gas de uso doméstico golpea directamente en los hogares, donde se han dado formas para realizar actividades diarias como cocinar o bañarse. Soy desde 8 días más, no tengo en qué cocinar, señor, no tengo gas, no tengo nada. ¿Cómo está haciendo en la casa? Cocinando en carboncito. Mira, ahorita cocinando en leña.
Hasta eso que los vecinos también se molestan. ¿Por qué? Porque sale el humo de la cocina en leña. Denuncian que los distribuidores estarían dando prioridad a los vehículos repartidores. Pero adentro dejaron meter unos camioncitos pequeños. A 8 y 10 dólares andan vendiendo esos señores. No es justo, señor. Hasta este punto llegó la Policía Nacional para habilitar la vía y calmar los ánimos de las personas. La gente esperemos que viene la autoridad para verificar que no hay gas, porque ya nos han informado de dentro que no hay gas. La gente ya no aguanta. Ya se les informó que el día de hoy no hay gas. Finalmente, la avenida Maldonado se habilitó al tránsito. Sin embargo, los ciudadanos permanecieron en el lugar esperando comprar un tanque de gas. Edison Saavedra, Noticias 7. Tras más de 18 horas, amigos, de permanecer retenido por manifestantes de la Federación Shuar en Morona, Santiago, el gerente provincial de Ban Ecuador, Marcos Cobos, fue liberado la noche de ayer. Abrazado de su esposa e hijos, el gerente de Ban Ecuador en la provincia de Morona, Santiago, fue liberado por los manifestantes indígenas que lo mantuvieron retenido durante casi un día entero. Marcos Cobos fue detenido en pleno centro de la capital, Macas, mientras se efectuaba una marcha de comunidades Ashuar y Shuar, quienes pedían la renuncia del gobernador Freddy Villama. Me dio un poco de nervios cuando pues la gente se aglomeró abajo de la gobernación, pero luego los dirigentes llamaron a la calma a las bases y pues ya se pudo controlar la situación. La noche del miércoles, los comuneros lo llevaron hasta su casa para el reencuentro con sus familiares, pero custodiándolo, eso sí, con sus lanzas mientras caminaban por las calles de Macas. Pese al incidente, Cobos prefirió no calificarlo como un secuestro y aseguró que no fue agredido durante su estancia con los manifestantes. No sufrí ningún maltrato, me atendieron dentro de sus posibilidades, en las que están también adentro bien. La liberación se produjo luego de que Villamagua aceptara renunciar a su cargo como autoridad en la provincia. En la carta de dimisión que envió al presidente Lasso, le escribió que su decisión se fundamentaba en la necesidad de sobreponerse al interés ciudadano y a la integridad de Cobos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Acá en el cantón. En otro tema, en Quito, ciudadanos denuncian especulación de precios en las cubetas de huevos. Lo que normalmente cuesta $3.50, ahora se estaría vendiendo desde $5 en adelante. Tras las paralizaciones y el bloqueo de vías, conseguir una cubeta de huevos en la capital se volvió una tarea complicada. Todo lado vengo buscando y no hay. Estaban dando a $10, a $7 las cubetas. Entonces, ¿yo qué voy a comprar a este precio? Yo no compro. Están normalizándose, pero con precios altos. ¿A cuánto le dice? A $6-7 está fuera del mercado. En un recorrido por el sur de la ciudad, pocos son los locales que ofertan este producto, pero a mayor precio que el habitual. A $5.50 estoy vendiendo ahorita. La verdad que yo compré a 5 para poderme ganar cualquier cosita. La mayoría de puestos que se dedican a la venta de huevos en el mercado mayorista al sur de Quito están cerrados, pues dicen el producto no llega para su comercialización. Aquí en el mercado mayorista al sur de la capital, el puesto de Don Luis es el único distribuidor de huevos que está abierto. Nos comenta que antes de las manifestaciones, aquí existían 2.000 cubetas de huevos semanalmente. Ahora solo tiene 300. Estamos escasos, no hay producto, el poco producto que se avanzó a ingresar el día de ayer en los corredores humanitarios se escaseó. Don Luis se abastece de huevos en las avícolas de Cotopaxi. Señala que el bloqueo de vías afecta tanto al consumidor como al productor. La mayoría de las avícolas tienen pérdidas por la muerte de aves, los camiones que transportaban el producto, muchos fueron dañados, hubo producto que está represado y está dañado. Según el Ministerio de Agricultura, hasta el 2021 en el país se producía 10 millones de huevos por día, y siendo un producto de consumo masivo, se estima que una persona consume más de 200 huevos al año. Yo al mes consumo 12 cubetas de la familia. Solo para la casa. Solamente para la casa. Edison Saavedra, Noticias 7. En este momento, nuestro compañero Lautaro Andrade se encuentra en la Casa de la Cultura para reportarnos sobre el ambiente a esta hora, luego de que se llegara a un acuerdo de paz entre el gobierno y las organizaciones sociales. Te damos paso, Lautaro. Muy buenas noches. Adelante con tu informe.
Buenas noches, Verónica, amigos televidentes. Me encuentro en el Parque del Arbolito. Atrás nuestro está la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde en horas de la tarde se registró una concentración de personas afines a los movimientos indígenas. Muchos de ellos eran manifestantes que vinieron desde Cotopaxi y que en este lugar escucharon las declaraciones de Leonidas Issa y los demás líderes de estos grupos de organizaciones sociales que llegaron a un acuerdo con el gobierno y que con esto finalizó el paro, como ya todos conocemos. En este momento aquí en este sector está completamente tranquila la situación, hay mucha calma, son pocos los manifestantes que aún continúan. Dentro de la Casa de la Cultura todavía hay fiesta, hay folclore, hay danza, mientras que en sus exteriores está completamente vacío. Hay todavía pequeños grupos de personas que están saliendo, que se están regresando a sus provincias. Hay camiones también ubicados en todo lo que es la avenida 6 de diciembre para llevarse a estos ciudadanos hasta sus lugares de procedencia como parte del acuerdo de las organizaciones sociales de cesar las movilizaciones y el retorno progresivo a sus territorios. En este momento también la Policía Nacional se encarga de retirar los escombros y las vallas metálicas que impedían el acceso a la Asamblea Nacional. La situación en el país empieza otra vez a restablecerse en cuanto al orden. Vemos también que hay presencia acá de piedras, palos y otros escombros que van a ser retirados en el transcurso de la noche para habilitar esta calle. Comentarles una vez más que la situación es de entera calma, son muy pocas las personas que hemos visto, algunos todavía están con banderas, pero la mayoría ya se están retirando luego de que en la tarde entonces se llegará a este acuerdo entre gobierno y también la CONAIE, la FEINE y la FENOCIR. Lo que les comentamos aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura, ahí acabamos de escuchar un volador que no es, en este caso no es por nada de enfrentamientos vandálicos, al contrario, es parte de esta fiesta que se siente por haber conseguido la paz en el Ecuador. Verónica, volvemos con más en estudios. Perfecto, Lautaro, ten muchísimo cuidado con esa pirotecnia. Ahora les contamos, amigos, que la Fiscalía va a investigar la paralización del servicio de telecomunicaciones en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, luego de que comuneros se tomaran las antenas repetidoras del cerro Pilisurco. Por más de 14 horas, los habitantes de Ambato y La Tacunga tuvieron problemas para sintonizar emisoras radiales y canales de televisión, luego de que al menos 600 manifestantes de comunidades indígenas se tomaran las antenas de Pilisurco, en la provincia de Tungurahua. Los manifestantes desconectaron las instalaciones eléctricas internas de las repetidoras de radiodifusión para suspender la señal de telecomunicaciones, según informó la empresa eléctrica Ambato. Esto hizo que el 80% de la señal de medios de comunicación se viera afectada, como denunció la Arcotel en un comunicado. La Fiscalía abrió una investigación previa por este presunto caso de paralización de un servicio público en el que varios medios de comunicación presentaron inconvenientes en sus transmisiones. Según el COIP, este delito se sanciona con 1 a 3 años de privación de libertad. Por el momento no hay detenidos por este incidente. Ante este hecho, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó que con este acto se dejara sin comunicación a los ciudadanos y apuntó: ya saldrán sus operadores para victimizarlos. ¿Nuevamente les lavarán sus actos con amnistías? El consejero presidencial, Diego Ordóñez, opinó que este no fue un hecho aislado dentro del marco de la paralización nacional. Bueno, eso no es porque hay un dirigente espontáneo que decide tomar esa acción. Es porque hay una línea política que se está marcando. Y es precisamente aquello lo que me induce a decir que si es que en realidad los dirigentes indígenas, me refiero a Issa en particular, quisiera decir o quisiera tomar distancia de la violencia, lo debería decir no solamente en el discurso, sino en el lenguaje interno de comunicación con sus bases. En horas de la mañana, la señal volvió en los sectores afectados. Lautaro Andrade, Noticias 7. El agresor de un asambleísta estaría vinculado a las supuestas presiones a varios legisladores para que voten por la destitución del presidente Lasso. Algunos denunciaron inclusive llamadas amenazantes. Ahora lo que se conoce es lo que la Fiscalía confirmó vía Twitter. El pasado 26 de junio se abrió una investigación previa por el delito de delincuencia organizada, luego de conocer vía parte policial presentado el 25, sobre presuntas presiones para influir en una votación en la Asamblea Nacional. Solo horas después, la asambleísta Gisela Molina contó que ella también está en la lista de legisladores que recibieron presiones y amenazas. Meterse detrás de una computadora para hablar todo lo que no pueden hablar de frente. Y ojalá la gente que me está amenazando y que sé perfectamente quiénes son, puedan salir y decirme de frente lo que están haciendo. Pero yo
no voy a ser parte de una nefasta historia. Fiscalía confirmó que entre las personas que investiga está un asesor legislativo. Hasta el momento se ha oficiado a varias entidades para que envíen información relacionada y se tomen versiones a quienes se identifica en los audios que circulan en redes sociales. Amenácenle diciendo que si ella no se anima a favor del pueblo para la muerte cruzada, se van a tomar la gasolinera, se van a tomar la casa, los bienes, de esa manera amenácenle. Patricio Cervantes, asambleísta por la provincia de Imbabura, dice que también recibió presiones. Un grupo de personas han pernoctado en mi domicilio en la ciudad de Ibarra, donde se encuentra mi esposa, mis hijas, y con letreros, con gritos, tratando de hablar conmigo. Mi familia se pegó un gran susto con esta actitud. El abogado Santiago Espinosa señala que de la investigación que efectúe la Fiscalía también podrían desencadenarse otros delitos. Concusión o cohecho, ya sea recibir el soborno o exigir el soborno. En caso de que se llegue a determinar esta delincuencia organizada, los autores principales de este delito estarían enfrentando una pena de entre 7 a 10 años de pena privativa de libertad. Por ahora, la Fiscalía General del Estado empezará a recibir versiones de algunos funcionarios de la Asamblea y legisladores. Cuando regresemos, amigos televidentes, lamentablemente 12 periodistas asesinados en México en este año. Estaremos revisando esta y otras noticias internacionales cuando regresemos de la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Luego de unas polarizadas elecciones presidenciales en Colombia, un histórico encuentro se dio entre el líder de la izquierda y presidente electo Gustavo Petro y el exmandatario conservador de derecha Álvaro Uribe Vélez. Luego de la histórica reunión entre el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, el líder conservador aseguró que apoyará proyectos positivos del pacto histórico e invitó a los colombianos a no dejar el país por miedo a un gobierno izquierdista. Yo invito a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Uno de los puntos tratados en el encuentro fue la situación que vive Venezuela y el posible restablecimiento de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Para nosotros hay ahí dos preocupaciones: la presencia del terrorismo en Venezuela y la falta de respeto en Venezuela por los valores democráticos. Pero es clarísimo esa integración con Venezuela. Petro consideró positiva la reunión con Uribe porque acordaron mantener un diálogo permanente. Encontraremos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un diálogo gobierno-oposición. Según el analista Jairo Libreros, este encuentro da a los colombianos tranquilidad en un país polarizado. Es un mensaje esperanzador para las muchas personas que creían hasta hace muy pocos días que encontrar mecanismos de consenso en Colombia era un juego de suma cero. En la reunión se trataron temas relacionados con la propiedad privada, la pobreza, el empresariado, energías y la seguridad nacional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Interesante esa madurez política, por decirlo de alguna manera. En otro tema, 12 periodistas asesinados en México este año. El último es Antonio de la Cruz, del periódico Expreso. Fue matado con una pistola a las puertas de su casa en la ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. El gremio periodístico de México vuelve a estar de luto. En Tamaulipas fue asesinado Antonio de la Cruz, un periodista que escribía temas agropecuarios. Era un hombre muy tranquilo, él tenía años cubriendo la fuente de notas agropecuarias, el campo. En ese sentido, bueno, pues él no tenía nada que ver o relación con la nota roja, que cuando a veces se considera o se puede dar una relación de ataques contra periodistas. Con este crimen ocurrido a las afueras de casa del comunicador, la exigencia gremial se renueva, incluso fuera de México. No se mata la verdad matando periodistas y hoy estamos exigiendo esta justicia. Estamos cansados, tristes y cansados de estos hechos violentos que se registran en forma permanente en contra del gremio periodístico. El gobernador de Tamaulipas ha prometido dar con los criminales. Aquí no habrá tregua contra los violentos, especialmente contra esos que privaron de la vida a Antonio.
vamos a ir contra ellos, los vamos a encontrar y los vamos a meter a la cárcel. También el presidente mexicano prometió hoy poner freno a la violencia contra los comunicadores. Pero lo ha venido diciendo desde que ocurrió el primer caso en enero de este año, y ya suman 12 los asesinados a la fecha. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Sumidos en un profundo duelo, familiares de los migrantes hondureños fallecidos en un camión en Texas lloran su pérdida y piden a las autoridades a generar mejores oportunidades de vida y de trabajo en su país natal. Salieron de Honduras el 4 de junio sin imaginarse que su travesía les costaría la vida. Fernando y Alejandro Caballero eran originarios de Las Vegas, Santa Bárbara, y junto a Margie, esposa de Alejandro, decidieron emprender su viaje a Estados Unidos sin la debida documentación, pero con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Su madre relató que sus hijos ya profesionales, así como su nuera, se cansaron de buscar empleo. Hoy su madre hace un llamado. Porque puedo mencionar las empresas a las que mis hijos acudieron buscando empleo y siempre fue usted no tiene experiencia laboral. ¿Le cerraron las puertas? Le cerraron las puertas. Por favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país. El último reporte de las autoridades consulares contabiliza que son 14 los hondureños fallecidos y las cifras podrían aumentar, mientras el canciller Enrique Reina aseguró que ya trabajan con el gobierno estadounidense para buscar a los culpables. También quiero informarles que recibí una llamada del señor Mayorkas expresándonos su interés de que comencemos a trabajar conjuntamente en una investigación para llevar a la justicia a los criminales. Desde las organizaciones promigrantes condenan este hecho, así como muchos otros, y exigen una verdadera política de trabajo y seguridad y evitar así las migraciones. Y vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos, de políticas públicas que contribuyen definitivamente a reducir la migración irregular y los riesgos de la población migrante. Sin embargo, esto no ha sido implementado por los gobiernos. Mientras tanto, el gobierno de Honduras anunció que brindará asistencia a las familias afectadas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Putin, advierte contra el posible despliegue militar de la OTAN en Finlandia y Suecia después de que ambos países fueran formalmente invitados a unirse a la Alianza Atlántica. A Rusia no le han gustado las críticas recibidas durante la cumbre de la OTAN. Los líderes de la Alianza Atlántica la han definido como la nueva amenaza a la seguridad para la próxima década. Durante una visita a Minsk, el ministro de Exteriores ruso habla de la existencia de una nueva Guerra Fría. En cuanto al telón de acero, estoy de acuerdo con Vladimir Putin en que ya se está activando. Sin embargo, deberán tener cuidado de no pillarse las manos, pero el proceso se ha puesto en marcha. En términos similares se ha expresado el presidente ruso, que ha respondido a la petición de la OTAN de detener la guerra diciendo que sus planes sobre Ucrania no han cambiado en absoluto. Vladimir Putin recibió la visita de su homólogo indonesio Joko Widodo, que estuvo en Ucrania el miércoles y le entregó una carta del presidente ucraniano. Putin y Widodo también hablaron de la seguridad alimentaria. Rusia señala que hay más de 2 millones de ucranianos refugiados en su país, mientras que Ucrania ya puntualizó que más de 1.2 millones han sido deportados a la fuerza. Rusia afirma que el número de refugiados que llegaron a su territorio desde el Donbass y otras regiones de Ucrania supera la cifra de 2.100.000. Según los últimos datos, 340.000 de ellos son niños. Sin embargo, las autoridades ucranianas afirman que en muchos casos no son evacuados, sino que son deportados a la fuerza y dan sus propias cifras. El 20 de junio, Ucrania señaló que Rusia había deportado hasta su territorio a cerca de 1.200.000 ciudadanos ucranianos, entre ellos 240.000 niños, de los cuales 2.000 son huérfanos. En Kiev afirman que los civiles que acaban en Rusia procedentes de las ciudades del sureste de Ucrania, ocupadas por las tropas rusas, tienen que pasar por los llamados campos de filtración. Dicen que en ellos se les interroga, entre otras cuestiones, sobre sus vínculos con el gobierno ucraniano, se les somete a cacheos y a veces se les golpea y tortura. La guerra ha supuesto el desplazamiento de millones de ucranianos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, a finales de mayo el número total de desplazados internos en Ucrania se estimaba en 7.100.000 y según ACNUR, más de 5.200.000 refugiados ucranianos han sido acogidos en países europeos.
Imágenes realmente perturbadoras. Y por otra parte, les contamos, amigos, que el gobierno búlgaro anunció la expulsión de 70 diplomáticos rusos por trabajar para los servicios secretos y actuar en contra de los intereses de Bulgaria. El primer ministro saliente de Bulgaria, Kirill Petkov, ha anunciado la expulsión de 70 diplomáticos de la embajada rusa en Sofía por espionaje y actuación en contra de los intereses búlgaros. Quiero decir a todos los países extranjeros, no solo a los rusos, sino a cualquiera que trabaje contra los intereses de Bulgaria, que Bulgaria tiene servicios que trabajan para sus intereses. Rusia consideró la expulsión como ordenada por fuerzas externas y se reserva el derecho a responder a Sofía. Petkov aseguró que utilizaban su posición diplomática como cobertura. Esperamos un avión de 70 plazas para que el domingo se vayan de vuelta a Moscú. El presidente búlgaro, Rumen Radev, no ha querido pronunciarse aún oficialmente. Espero que el primer ministro saliente haya tomado esta posición sobre la base de una información sólida y fiable, tanto en términos de escala como de consecuencias. Los 70 diplomáticos rusos deben abandonar Bulgaria el domingo como fecha límite. La sobrepesca, los residuos sólidos y los microplásticos, así como la acidificación de las aguas y el cambio climático, son solo algunos ejemplos de las principales amenazas que acechan a los océanos del planeta. La ONU llama a despertar y movilizar a la sociedad ante la emergencia de los océanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un mensaje contundente para salvar los mares durante la conferencia de Lisboa. Portugal y Kenia, países coorganizadores de este evento, han pedido pasar a la acción sin excusas. El calentamiento global está elevando la temperatura de los océanos a niveles récord, creando tormentas más violentas y frecuentes. El nivel del mar está subiendo. Los países insulares de baja altitud se enfrentan a inundaciones, igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo, dijo. La sobrepesca, los residuos sólidos y los microplásticos, la acidificación de las aguas y el cambio climático son solo algunos ejemplos de las principales amenazas que acechan a los océanos. Mención especial merecen los vertidos de petróleo por los derrames de los buques, además de las aguas cargadas de fertilizantes procedentes de las explotaciones agrícolas que destruyen los ecosistemas costeros. Según una investigación de la revista Nature, las corrientes transportan los desechos flotantes formando el llamado Gran Basurero del Pacífico, una mole de toneladas de residuos que ocupa una superficie equivalente a la suma de España, Francia y Alemania. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, les vamos a contar que Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez pondrán el acento colombiano al Tour de Francia de este 2022. Regresamos con noticias deportivas después de la pausa. Nosotros llegamos al final de esta emisión informativa, no sin antes agradecerles, amigos televidentes, por habernos acompañado. Recuerden que la medida del pico y placa se mantiene hasta el próximo lunes 4 de julio. Así es como las autoridades municipales han mantenido esta disposición para conocimiento de ustedes. Tomen muchísima precaución, sin embargo, y ya sabemos que existe pues buenas noticias en cuanto a estas conversaciones que se han realizado, y les esperamos mañana a las 7 horas en punto para poder ampliar esta noticia y otras referente a cómo se encuentra el país en estos momentos. Gracias siempre por su amable sintonía. Muy buenas noches. Que descansen.